Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para Viajar Lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida, como todos los martes aquí con la columna de literatura. Acordate que nos podés escuchar y sintonizar, y aquellos que nos están escuchando, capaz que vas pasando por ahí, por la ruta, por ruta 8 o por alguna de las rutas que está aquí en 33 y estás escuchando a Radio El Libertador. Bueno, nos podés seguir escuchando si te vas para otro departamento a través del www.ellibertador.com.uy, y también nos podés seguir en nuestras redes sociales como El Libertador Vergara, a través de Twitter, Facebook, también Instagram, y también por supuesto YouTube, donde colgamos todos los contenidos y los videos y pueden ver nuestros hermosos rostros ahí del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz no de estar acá. ¿Cómo que no? No te rías porque es poco serio. Al contrario, no, yo estoy mirando, estoy seria, que es impresionante. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, un gusto tenerte con nosotros. Lo mismo, un placer para mí, estar aquí es un placer. Bueno, un saludo a la audiencia, con un abrazo muy apretado. Bueno, hoy, como dijimos, siempre tenemos nuestra columna de literatura todos los martes. Hoy vamos a ver por dónde vamos. Si querés comunicarte con nosotros, nos querés dejar un mensaje, querés que hagamos algún autor, como siempre digo, o querés hacer alguna aclaración, porque esto es una comunidad que se va trabajando, no solamente aquí, pues sigue en sus casas, lo podés hacer a través del 091 99 12 10. 091 99 12 10. Si estás fuera del país, si nos escuchás fuera del país a través de los podcasts, los videos, lo podés hacer poniendo el prefijo más 598 o 00598, y ahí nos mandás tus mensajitos que con gusto los vamos a leer. A veces tardamos un poquito porque no lo vemos o queda ahí, pero los contestamos todos, los contestamos todos los mensajes. Así que bueno, vamos a ver por dónde nos llevas hoy. ¿Vamos a ir al Reino Unido? Para viajar lejos, vamos a viajar lejos, vamos al Reino Unido. Sí. Tierra de grandes escritores. Maravillosos escritores. Ya hemos hablado de William Shakespeare, bueno, hemos hablado de tantos. Tolkien, maravilloso. Las hermanas Brontë, bueno. Impresionante la cantidad de gente que ha escrito en ese país que fue la base de un imperio. Es que yo soy un británico en un cuerpo uruguayo. Aunque la gente no lo crea. Se te nota tu aspecto, lo dice todo. Totalmente, igual que el mío, mirá. Sí. Hoy vamos a hablar nada menos que de un gigante. Vamos a hablar de Sir Arthur Conan Doyle, que es el autor de Sherlock Holmes. Para la gente que pueda ver, Sherlock Holmes. Uno de los detectives más fantásticos de todos los tiempos. Que confunde la realidad, porque mucha gente dice, ¿es real? ¿No es real? Después te voy a contar algunas cosas que pasan con la gente que es, digamos, que lleva un culto. Porque hay grupos y gente de todas las edades, estoy hablando hasta jovencitos, que hacen un culto de Sherlock Holmes. Y que, bueno, después te voy a decir en qué cosas caen, que a mí todavía me sorprende, ¿no? Me sorprende que las cosas que buscan de Sherlock Holmes. Como quien buscaba el Necronomicon de H.P. Lovecraft. Sí, es verdad. Vamos a hablar entonces de este hombre que se llamaba Arthur Ignatius Conan Doyle, escritor y médico británico, creador del famosísimo detective Sherlock Holmes. La palabra Sherlock significa rubio, en realidad, rubio. Viene de dos palabras que vienen a ser algo así como mechón dorado, mechón de pelo blanco. Es una palabra que casi no se usa como nombre. Es un nombre muy antiguo en el Reino Unido, pero él lo bautizó así. O sea que para la imaginación de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes era rubio. Su obra incluye ciencia ficción, que después vamos a ver porque la ciencia ficción de Sir Arthur Conan Doyle es una exquisitez.
hizo libros históricos, escribió sobre historia y era un buen historiador. No te voy a decir que sea de la brillante, pero era muy buen historiador, era muy, muy curioso y muy aferrado a la realidad. Hizo también teatro y poesía. Fue poeta. Nació el 22 de mayo de 1859, o sea, segunda mitad del siglo XIX. En Edimburgo, era escocés, capital de Escocia, en el Reino Unido. Y falleció el 7 de julio de 1930 en Crowborough, próximo a Londres. Estudió medicina en las universidades de Stonehurst y en la Universidad de Edimburgo, donde se recibió de médico, y luego ejerció en Southsea, en Inglaterra. Allí trabajaba como médico y ganaba muy poco. Era muy poquito lo que ganaba como médico. Como sus ingresos eran tan escasos, un día le dio por escribir una novela de intriga. Le gustaba escribir, le gustaba mucho leer, y escribió una novela de intriga. Esa novela de intriga se llamó Estudio en Escarlata. La publicó justamente en esa época en la que él estaba como médico en Edimburgo, y estamos hablando de que es el primer relato de Sherlock Holmes, que empieza el año 1878. Me doctoré en medicina en la Universidad de Londres y me trasladé a Netley con el fin de asistir al curso obligatorio para cirujanos del ejército. Al terminar mis estudios fue destinado al 5º de fusileros de Northumberland como cirujano auxiliar. Por aquel entonces el regimiento estaba destacado en la India y antes de que yo pudiera incorporarme estalló la Segunda Guerra de Afganistán. Y ahí comienza, con parte de su historia biográfica, la historia de Estudio en Escarlata, que es justamente quien comienza a narrar, es el compañero de Holmes, claro, el doctor Watson. Y sabes en quién se inspiró, ¿no? Se inspiró en Miguel de Cervantes Saavedra. Arthur Conan Doyle admiraba profundamente a Miguel de Cervantes Saavedra y tenía como uno de sus libros de cabecera Don Quijote de la Mancha. Entonces, cuando escribe Estudio en Escarlata para poder ganar un poco más, lo hace escribiendo en primera persona como el Dr. Watson, que fue el compañero de Sherlock Holmes en muchas de sus aventuras. Entonces, vos fíjate cómo está ligada, además, ¿no? La literatura inglesa a la literatura española. Totalmente. Desde siempre. Hablábamos de Cervantes y de Shakespeare, por ejemplo. Son 68 relatos que tienen como protagonista a este detective maravilloso que usaba gabardina, era alto y delgado, era rubio, usaba una gorra muy particular, fumaba en pipa y bueno, después otras cosas que vamos a ver en este para viajar lejos. Bueno, el Dr. Watson entonces es quien narra la mayor parte de los 68 relatos en primera persona. Es un poco el Sancho Panza de Don Quijote. Es el amigo absolutamente incondicional, hombre práctico y un poco torpe, mientras que Sherlock Holmes basa todo su trabajo en la deducción. Se dice que lo que hizo Arthur Conan Doyle fue inspirarse en un profesor de la universidad, en un médico que él tuvo en la universidad, que todo lo basaba en la deducción. Y en todos los órdenes de la vida, él deducía y enseñaba a sus alumnos a eso. Entonces, inspirado en esto, crea este personaje. El éxito fue inmediato. Entonces, pudo seguir trabajando como médico sin tener tantos apremios económicos, pero tuvo que seguir escribiendo sobre Sherlock Holmes y su amigo Watson. En 1891 comenzó a publicar las andanzas de Sherlock Holmes en la revista Strand Magazine. En 1893 se cansó de tanto escribir de Sherlock Holmes y quiso hacer otro tipo de cosas. Entonces hizo que el profesor Moriarty, que era el archienemigo de Sherlock Holmes, lo asesinara. Lo asesina Moriarty, porque ya estaba tan aburrido de escribir sobre Sherlock Holmes que no sabía qué hacer. Pero ¿qué pasa siempre cuando hay algo tan exitoso? ¿Quiénes presionan? Y las editoriales. Y los lectores. Los lectores le pedían a las editoriales. Las editoriales lo empezaron a presionar. Entonces lo tuvo que resucitar en 1902. Y en 1902 escribió El Sabueso de Baskerville, que es un cuento excelente, una novela. El personaje de justamente este detective tiene características, como te decía, físicamente es alto, es muy delgado, come solamente cuando tiene hambre, fuma. Y tiene elementos que son característicos de la sociedad, de esa época de la sociedad victoriana, que es lo siguiente, digamos, etapas
que ellos decían de enorme euforia seguidas de depresión. Es decir, había como una bipolaridad que estaba muy bien vista en la high class inglesa de la época. Estoy eufórico y después tengo dispepsia, le planteaban, ¿no? Como que era algo hepático que en definitiva era depresión. El otro elemento, la música, la afición a la música, en el caso de Sherlock Holmes es violinista, toca el violín además de una manera muy particular, se lo apoya sobre la falda, sobre sus rodillas. La afición a la cocaína era propia de las clases altas inglesas en ese momento. No es algo nuevo, era común, bastante común entre la gente que tenía alto poder adquisitivo. La misoginia, la mujer era absolutamente decorativa, era un elemento decorativo, y un patriotismo exacerbado. El Imperio Británico era lo máximo. Si hablaba el rey había que ponerse de pie. Bueno, en aquel tiempo no había radio, pero te ponías de pie. Ver al rey era como algo excepcionalísimo y un privilegio para cualquier mortal. Entonces todo ese tipo de cosas aparecen en la obra de Sherlock Holmes, un poco como naturalizadas y un poco como una crítica también a la sociedad, porque era un hombre muy inteligente. Y en los relatos de Sherlock Holmes esto se puede ver. Te comentaba que era muy patriota y escribió panfletos en favor del imperio, artículos en favor del imperio, y escribió y trabajó en la guerra de los Boers. Incluso en el estudio en Escarlata, Watson es un poco el mismo Sherlock Holmes, que escribe sobre su experiencia como médico del ejército. Trabajó en la guerra de los Boers. La guerra de los Boers fue en realidad, está integrada por dos periodos de enfrentamiento del Imperio Británico con los colonos neerlandeses, es decir, de origen holandés, que se habían establecido en Sudáfrica y que habían creado dos regiones independientes. Triunfa el Imperio Británico. Los Boers hablan un idioma muy particular, que es una mezcla de neerlandés con los idiomas aborígenes, que se llama el Afrikaans. Bueno, él habló mucho acerca de la guerra de los Boers e incluso hizo estudios históricos sobre eso, ¿no? Las guerras de los Boers fueron de 1899 a 1902, un periodo corto, y luego, de 1880 a 1881, ese es el periodo corto. Luego viene uno más largo, de 1899 a 1902. Los Boers lo llaman Guerra de Liberación. Y de todas maneras, esos pequeños países originados fueron, digamos, desbaratados, y Sudáfrica quedó posteriormente como un país independiente mucho más tarde, ¿no? Y con toda aquella herencia de la colonización que fue muy, muy dura y muy difícil. Te decía que fue un muy buen historiador. Escribió La Guerra de Sudáfrica, que publicó en 1900. 6 volúmenes titulados La campaña británica en Flanders. Los escribió de 1916 a 1919. Estoy hablando de 6 volúmenes de historia, ¿no? El hombre investigaba. Después escribió Michael Clark en 1888, La Compañía Blanca en 1890, Rodney Stone en 1896 y el drama La Historia de Waterloo, que habla justamente de la batalla de Waterloo donde pierde Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de libros históricos. Más allá de que en algunos casos aparecen dramas que son ficticios, él investigó muchísimo y trabajó mucho en eso. Estamos hablando de un hombre que tenía una mente privilegiada. Sí. Era escritor, era médico, dramaturgo, era un muy buen médico, era historiador, investigaba, viajaba, realmente para sacarse el sombrero. Sus incursiones en ciencia ficción son encantadoras y curiosísimas. El mundo perdido, del que te voy a hablar brevemente hoy, le voy a hablar a la audiencia, se los recomiendo. Es hermoso. Y geográficamente a mí me apabulla porque me encanta. Porque además... La ciencia ficción. Claro, y ciencia ficción que me encanta, y que estudió geografía sobre mapas el hombre. Como hacían en aquella época, es decir, se ponía sobre los mapas y estudiaba los tratados de geografía para poder establecer realmente el lugar donde se desarrollaban los hechos. ¿Sí? Magnífico. Y El cinturón envenenado de 1913 o El cinturón del veneno, la traducción es un poco libre, esta traducción. Le pregunté a mi hijo, a Facundo, a ver cómo era realmente lo que significaba, y me decía, no es realmente un cinturón envenenado, sino que es un cinturón que contiene veneno, o que es el que provoca el envenenamiento, dice Facundo. Es una traducción libre la que se hace. Cuando su hijo mayor murió en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, entró en una profunda depresión.
una crisis existencial espantosa y se dedicó a buscar el espíritu de su hijo. Y se puso a estudiar espiritualismo. Hizo incursiones en este tema y en 1921 escribió La búsqueda de un espiritualista, o Los andares de un espiritualista. Más bien, digamos, ¿cómo podríamos decir? La desorientación. Una búsqueda espiritual. Exactamente, del espiritualismo. Y la historia del espiritualismo en 1926. Ese mismo año, 1926, 4 años antes de su muerte, escribió su autobiografía, que se llamó Memorias y Aventuras. O sea, ya un poco más, más consolado. Pero tenía para escribir, ¿no? Por favor. Vos sabés que yo no la he leído, pero me encantaría porque debe ser un impresionante mamotreto, pero además es muy intenso, muy rico. Sí. Y fue un poco la forma de sanar esa herida espantosa de la muerte de su hijo mayor. Con respecto a las novelas de Sherlock Holmes, podemos afirmar que hay un culto, y acá voy a lo que yo te decía, que aún hoy persisten los seguidores del detective, de todas las edades. Se forman grupos seguidores de Sherlock Holmes. Son grupos que son amantes de las novelas de intriga, pero que tienen a Sherlock Holmes como un personaje. Entonces, mira, buscan a ver si hay en algún lugar en tiendas viejas elementos que pudieran haber sido de Sherlock Holmes, como gabardina, por ejemplo, gorro, pipas, gente que se viste, que se caracteriza como Sherlock Holmes para este tipo de... No es que vayan a trabajar a la fábrica o a la oficina o al campo así, sino que se integran en estos grupos vestidos de esta manera, hombres, mujeres de todas las edades. Que hay varios grupos, hay bueno, mismo en Inglaterra y en alguna región de España también hay, por ejemplo, de Tolkien y El Señor de los Anillos. Sí. Hay lugares que son increíbles. Se caracterizan, crean los lugares, se reúnen allí, se caracterizan como los personajes, repiten diálogos. O sea, es una forma de divertirse muy linda, muy interesante. A mí, por ejemplo, me encanta ese tipo de cosas. Bueno, y hay en el mundo, no solamente en Inglaterra, de Sherlock Holmes. Hay en Estados Unidos, hay en países de América, hay en países europeos, hay hasta en Asia. Sí, en Japón hay. En Japón, hay grupos en Japón. Son muy... Pues, sí, yo te decía, y son sumamente exquisitos en el momento de la caracterización, por ejemplo. Cuidadosos al último extremo. Y les encanta la música. Entonces, o alguien toca el violín, o alguien aprende a tocar el violín, o se pone música de violín. En ese tipo de grupos. Podemos decir sin temor a equivocarnos que Sherlock Holmes se inspira como en el detective Auguste Dupin o Auguste Dupin de Edgar Allan Poe, el de los asesinatos de la calle Morgue, ¿te acordás? Los asesinatos de la calle Morgue, la carta robada y el misterio de Marie Rogêt. Después Agatha Christie lo va a tomar, por supuesto. G.K. Chesterton, de los dos hemos hablado, de Chesterton y de Agatha Christie. Edward Wallace, de quien hablaremos después. Y otros escritores de todo el mundo van a tomar a Sherlock Holmes como modelo de sus detectives. ¿Cómo obtuvo el título de Sir? Porque se llama Arthur Conan Doyle, pero fue un miembro del Parlamento, ¿no? Tenía título de Sir. Se le concedió a su regreso de la Guerra de los Boers, cuando trabajó y escribió tanto sobre la historia de esa guerra, y trabajó como médico militar, hizo mucho bien en la comunidad de soldados del Imperio Británico. Entonces, en 1902, pasó a ser Sir Arthur Conan Doyle, y así se le conoce hasta el día de hoy. Yo quiero hablarte un poquito de la ciencia ficción de este hombre magnífico. Sí, porque no escribió solamente... Claro, se escribió poesía y escribió dramaturgia. También escribió ciencia ficción. Entonces, hay un libro que yo amo, que hoy lo traje en el Kindle y el formato no es muy amigable, pero que se llama El Mundo Perdido. Sucede que está escrito también en primera persona. El joven está enamorado de la hija de un investigador. Ella le pone como una especie de, digamos, de prueba que viva una aventura maravillosa, que entonces ella sí lo va a aceptar como esposo, pero tiene que ser algo en el que él se transforme en un héroe. Y justamente en ese momento se da, por supuesto que estamos hablando todo de ficción, ¿no? Se da en Londres una conferencia en la cual hay un enfrentamiento entre dos científicos. Uno que dice que hizo un viaje a América del Sur en el que encontró un mundo perdido, en el que viven animales y otros seres y flora. Hay una flora, una fauna y hasta, digamos, homos en un lugar perdido de América del Sur. Y el otro le dice que eso es imposible, se pelean, se arma una gresca impresionante.
Y este joven decide ir con el explorador para ver si esto es cierto, para demostrarle a su amada que él es un héroe y además para trabajar, porque sus artículos son enviados a uno de los periódicos de Londres. Entonces, haría el trabajo, investigaría si eso es cierto y podría casarse con su amada que le pide esa prueba. ¿Dónde está ubicado el mundo perdido de Sir Arthur Conan Doyle? Está ubicado en el macizo de Roraima, en la zona del macizo guayánico, que es una formación geológica sumamente antigua. Estamos hablando de las primeras formaciones geológicas del planeta que todavía subsisten, que es muy alto, que la mayor parte de ese territorio está protegido, es un área protegida, tiene un clima principalmente selvático en la parte baja y se va enfriando a medida que vas adquiriendo altura, y que encima es realmente una especie de paraíso. Si alguien vio Up, una aventura de altura, sí. La casita, que en definitiva queda colocada sobre el pico Roraima. Allí establece el mundo perdido. Imagínate todo lo que tuvo que estudiar, porque hoy en día, a pesar de que eso es un área protegida, hoy se puede explorar. Sí, que coincide con la época también de las exploraciones. Exactamente. Y el Amazonas y sus afluentes, y que eran casi desconocidos, recién en ese momento se estaba investigando. Bueno, entonces ya acá el protagonista se encuentra, ya está en América del Sur, y se encuentra con el cadáver de un explorador estadounidense que tiene una gran cantidad de bocetos, de dibujos que hizo, y que aparentemente estuvo en el mundo perdido. Entonces hay una conversación con quien le muestra esos bocetos. Quise decir que no veo aquí nada fuera de lo común, nada que justifique lo que usted ha dicho. Él, el interlocutor, se sonrió serenamente. Pruebe con la página siguiente, dijo. Seguí sin poder satisfacerlo. Era un paisaje a toda página, coloreado toscamente, el tipo de bocetos que los pintores de paisajes naturales suelen hacer como guía para una futura obra más elaborada. En primer plano se veía una suave vegetación de color verde pálido, que ascendía en pendiente y terminaba en una línea de riscos de un color rojo oscuro, curiosamente plegados, con bordes en formas de costillas, que me hicieron recordar algunas formaciones basálticas que había visto. Se extendían como un muro ininterrumpido por todo el fondo del paisaje. En un punto se elevaba una roca piramidal aislada, coronada por un árbol corpulento y que parecía estar separada del risco principal por una hendidura. Detrás de todo, un cielo azul tropical. Una delgada línea verde de vegetación ornaba la cumbre del rojizo risco. En la página siguiente había otra acuarela del mismo lugar, pero tomada desde una posición mucho más cercana, lo cual permitía ver los detalles con toda claridad. ¿Y bien?, me preguntó. Sin duda es una curiosa formación, dije. Pero no sé lo suficiente de geología como para decir que es algo extraordinario. ¿Extraordinario?, repitió. Es única, es increíble. Nadie en el mundo soñó jamás con semejante posibilidad. Pase ahora a la página siguiente. Volví la página y lancé una exclamación de sorpresa. Era el retrato a toda página de la más extraordinaria criatura que había visto en mi vida. Era el sueño descabellado de un fumador de opio o bien la visión de un delirio. La cabeza se asemejaba a la de un ave. El cuerpo correspondía a un lagarto hinchado. La cola que arrastraba tras él estaba provista de pinchos vueltos hacia arriba y la curvada espalda estaba coronada por una alta franja parecida a una sierra que lucía como una docena de barbas de gallo puestas una tras otra. Frente a este animal estaba un absurdo maniquí o un enano de forma humana que lo miraba fijamente. «Bien, ¿qué opina usted de eso?», exclamó el profesor, restregándose las manos con aire de triunfo. «Es monstruoso, grotesco. Pero, ¿por qué dibujó un animal semejante? La ginebra de mala ley, me imagino. Oh, ¿esa es la mejor explicación que se le ocurre? Bien, ¿y cuál es la suya, señor? La más evidente, o sea, que el animal existe. Es un dibujo copiado del natural». Y allí empieza la aventura. Esto es el inicio de la aventura. Una aventura imperdible. Bueno, es un libro que vos recomendás muchísimo. Ay, sí, lo amo. Es el libro para chicos, para grandes, para todos, porque es hermoso. Qué bueno que también puedas mostrar una obra que no es la más conocida, porque a veces conocemos lo más conocido de los autores, claro, pero no conocemos
otras obras que son muy buenas. Exactamente, ¿no? porque normalmente además, y eso es lo que hacemos nosotros acá, es buscar el autor para indagar otras cosas. A mí, por ejemplo, la ficción, digamos la ciencia ficción podríamos decir, o esta fantasía de Conan Doyle, a mí me resulta tan bella y tan emocionante, y es para todas las edades. Es para todas las edades, porque es un libro espectacular. Y el final. Bueno, se han hecho películas también Tú sabes que hay una película del año 90 y algo, creo, Sí, que se llama sí. The Lost World, justamente, El Mundo Perdido. Y creo que hay una anterior. Está basada en él. Está basada en este libro, sí, por supuesto. Tiene muchas similitudes con lo que hacía el francés, ¿cómo es? De 20.000 leguas de viaje submarino. Sí. Hay Verne. unos años, por favor. Verne. Julio Verne, claro. En algunos aspectos se parece mucho, pero es Sir Arthur Conan Doyle. Bien, y bueno, y hablando de series, también hay series de Sherlock Holmes que se han hecho mucho y películas también, ¿no? La última incluso. Robert Downey Jr. hizo una en el 2009 que está bastante potable, pero yo le voy a recomendar una. Dale. Yo le voy a recomendar una del 2010. Downey Jr. hizo una película, se llama Sherlock. Sí, Sherlock. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Ah, porque hay una que se llama Sherlock. Y hay una serie que también, qué casualidad esto, ¿no? Del mundo Marvel. También tiene protagonista del mundo Marvel, que es el Doctor Strange, que es Benedict Cumberbatch. Ah, claro, excelente actor. Bueno, que es también la voz de Smaug para aquellos que son hoy en día muy y bueno, muy está por apreciado. salir una película entre poco de él, ¿no? Sí. Y bueno, estuvo con Spider-Man y otra cosa más. Bueno, al margen de eso, en la BBC en el año 2010 hizo una serie llamada Sherlock. Esa es la serie que yo decía. Esa es la serie que es de la BBC, se pasó aquí por Televisión Nacional, sí. me acuerdo. Es muy buena, se la recomiendo. A mí me encantó. Es bastante fiel, por lo menos. Claro, porque después hay otras que son adaptaciones. Totalmente. Como la Downey Jr. es una adaptación Claro. que si bien está bastante potable... Es linda porque es entretenida, No es lo mismo. pero vos querés ver... Aparte este es un gran actor. Ah. Nosotros lo conocemos por Doctor Strange, o mucha gente por el... No, es un gran actor, es un actorazo. Sí. Bueno, y es para verla realmente. Se las recomendamos, ¿eh? Bueno, María, llegamos al final, entonces, para viajar lejos, nos reencontramos la próxima semana. Un Encantadísimo. gusto tenerte con nosotros. Y lo mismo para mí, audiencia, un apretado abrazo.